Hola mis amigos del mundo saludable de Ti Pa' Ti. ¿Quieres saber cómo mejorar el sistema inmune? El día de hoy les traigo un tema en el cual puedes aprender a potenciar tu sistema inmune para evitar las enfermedades recurrentes. Al conocer cómo mejorar el sistema inmune, estarás preparando tu organismo contra cualquier agente que perturbe tu calidad de vida. Antes de entrar en el tema, es importante definir ¿qué es el sistema inmunitario? ¿Cuál es su función? ¿Qué órganos forman parte del sistema inmunológico? ¿Cómo saber si tu sistema inmune está débil? ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes? También te hablaré sobre los consejos que puedes aplicar para mejorar el sistema inmune y mantener un óptimo estado de salud. Así que ponte cómodo para que disfrutes del mejor contenido de nuestro canal. Iniciamos con la definición. ¿Qué es el sistema inmunitario? Es un sistema que protege al cuerpo del ataque de agentes extraños que causan enfermedades, tales como virus, bacterias, hongos, toxinas, microbios. Por esta razón es importante mantenerlo fuerte para que actúe como defensa del organismo ante la presencia de estos agentes patógenos que causan el deterioro de la salud. ¿Sabías que la función del sistema inmunitario es proteger al cuerpo de los antígenos que pueden provocar enfermedades? Cuando se activa su defensa, en el organismo se producen respuestas a la infección mediante la secreción de los leucocitos, los cuales fabrican los anticuerpos específicos para combatir los antígenos y grabar el patrón del patógeno para generar una respuesta inmunitaria en caso que vuelva a presentarse la infección, de modo que el sistema inmune da una respuesta inmediata para atacar con más rapidez el agente patógeno. Cabe mencionar que el sistema inmune funciona con base a dos variantes. El sistema inmunológico innato, formado desde el nacimiento, consta de mecanismos de defensa químicos propios, capaces de combatir los agentes patógenos a través de enzimas y proteínas. El sistema inmunológico adquirido es el que emite una respuesta ante la administración de una vacuna. En lo referente a la inmunidad pasiva, son los anticuerpos que se transmiten mediante la lactancia. Pero, ¿cuáles son los órganos que forman parte del sistema inmunitario? Nuestro sistema inmunológico está formado por los siguientes órganos y tejidos: médula ósea, piel, vaso, membrana mucosa, amígdalas, vasos linfáticos, apéndice. Es importante acotar que el sistema inmunológico se compone de glóbulos blancos, los cuales se clasifican en linfocitos. Detectan los cuerpos extraños y graban sus características para añadirla a la memoria inmunológica. Fagocitos se encargan de digerir los cuerpos extraños para expulsarlos a través de las secreciones mucosas, orina o heces. Para saber si tu sistema inmunitario está débil, debes estar atento a tu estado de salud. El primer indicio que algo está mal con nuestro sistema inmune es la presencia de malestares. Un sistema inmune débil puede tener diversas causas, entre las cuales se pueden mencionar déficit de vitaminas y minerales, efecto secundario por ingesta de medicamentos, enfermedades crónicas, VIH. Los siguientes síntomas recurrentes pueden darte indicios de que tienes el sistema inmune debilitado: dolor de garganta, secreción nasal, tos, problemas digestivos, diarrea o estreñimiento, abdomen hinchado, caída del cabello, infecciones en la piel, sequedad cutánea, gingivitis, lenta cicatrización, problemas de concentración, cansancio, fatiga, pérdida o aumento de peso. En caso que presentes alguno de estos síntomas, debes acudir al médico para que te remita a las pruebas de laboratorio, las que determinan cómo se encuentra tu sistema inmune. Una vez tengas las pruebas en mano, el especialista te prescribe el tratamiento farmacológico adecuado
para que fortalezcas tu sistema inmune, el cual debes coadyuvar llevando un estilo de vida saludable. ¿Qué ocurre cuando el sistema inmunológico está débil? Un fallo a nivel del sistema inmunológico impide una respuesta adecuada de defensa del organismo contra los antígenos que invaden el cuerpo. Si el sistema inmune está débil, se producen las siguientes enfermedades. Número 1. Trastornos alérgicos. Estos se producen en las personas debido a una respuesta inmunitaria desproporcionada. Los síntomas que se presentan son asma, tos, estornudo, inflamación, escozor, lagrimeo. En casos extremos se puede producir un shock anafiláctico. Número 2. Enfermedades autoinmunes. Es una falla donde el sistema inmune ataca las células sanas del cuerpo, produciendo patologías como el lupus, esclerosis múltiple, anemias y trastornos de tiroides. Número 3. Enfermedades producto de déficit inmunitario. Las enfermedades pueden ser genéticas, como el déficit de inmunoglobulina o la inmunodeficiencia combinada grave. También puede producirse por una enfermedad contraída como el SIDA o como consecuencia de una quimioterapia. Número 4. Cáncer del sistema inmunitario. Tipo de cáncer que afecta las células del sistema inmune, entre los cuales se pueden mencionar leucemia, cáncer linfático. ¿Qué factores pueden desencadenar las enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes se relacionan con la genética y no pueden contagiarse. Estas patologías pueden desencadenarse por los siguientes factores: herencia, factores ambientales, infecciones, vacunas, déficit nutricional, agentes químicos, tabaco, cambios hormonales, factores climáticos. A continuación, te explico los pasos a seguir para fortalecer tu sistema inmunológico. Una vez que determinas que realmente tu sistema inmune se encuentra debilitado, debes iniciar su recuperación, para lo cual debes cambiar tu estilo de vida por uno más saludable y seguir las normas de higiene básicas como lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, desinfectarlas con alcohol, no toques tu cara si tus manos no están limpias, aliméntate sanamente, ingiere una dieta balanceada que incluya verduras y frutas, consume suplementos vitamínicos, practica ejercicio con frecuencia, medita para reducir la ansiedad y el estrés, duerme las 8 horas que se recomiendan, mantente hidratado. A través del sistema inmune, el cuerpo se protege de la acción de los agentes que causan enfermedades. Por esta razón es de vital importancia mantenerlo fuerte, especialmente en caso de personas con enfermedades crónicas o adultos mayores. Otro factor relevante para fortalecer el sistema inmunitario es que cubra las cantidades diarias de antioxidantes, en especial cuando se llega a la edad adulta, ya que el cuerpo tiende a ser vulnerable a las infecciones. A nivel alimenticio, es necesario que ingieras una dieta equilibrada, rica en frutas, legumbres y vegetales. La ingesta proteica debe ser basada en carnes blancas de ave de corral. Se recomienda obtener las grasas de frutos secos, pescado y aceite de oliva. Puedes consumir suplementos alimenticios que contengan altas cantidades de vitamina C, E, B12 y zinc. Se debe reducir el consumo de carne roja, alimentos procesados y fritos. Además, debes añadir a la dieta probióticos y yogur. Los nutrientes con propiedades antioxidantes contribuyen a mantener un óptimo estado de salud. Mediante el consumo de estos alimentos se fortalece el sistema inmunológico, promoviendo la defensa contra la formación de los radicales libres. La nutrición adecuada es un factor determinante para conseguir la mejora del sistema inmunitario.
ya que a través de los nutrientes de los alimentos se reponen los déficits de vitaminas y minerales. La importancia de reforzar el sistema inmune radica en el hecho que este sistema te protege de los agentes patógenos que afectan tu salud. Una alimentación balanceada coadyuva a mantener los niveles óptimos de oligoelementos en el organismo. Un sistema inmunológico débil impide que se dé una respuesta rápida cuando un agente patógeno entra en el cuerpo. De esta forma se producen las enfermedades infecciosas, causando un malestar general. Para concluir, es importante acotar que las vitaminas y minerales juegan un papel fundamental en lo que respecta a la mejora del sistema inmunitario, en especial la vitamina C, cuya acción antimicrobiana potencia el sistema de defensa del organismo. En el caso de la vitamina B12, favorece la protección celular contra reacciones oxidativas. Minerales como el zinc regula y activa el sistema inmune. Lo cierto es que nuestro mecanismo de defensa contra las enfermedades es el sistema inmune. Por esta razón, resulta importante conocer cómo mejorar el sistema inmune para mantenerlo en óptimas condiciones. Un sistema inmunitario deteriorado te hace vulnerable a la presencia de enfermedades infecciosas y serios problemas de salud. Aunque la causa de un fallo a nivel de este sistema no se conoce con precisión, puede deberse a una disminución de los valores de oligoelementos. Es importante que en el caso que presentes algún síntoma indicativo de un sistema inmune debilitado, acudas al médico para que realice la valoración correspondiente. Se recomienda acudir al dietista para obtener un régimen nutricional adaptado a las necesidades que presentan. La alimentación, en conjunto con la farmacoterapia, te ayudarán a mantener tu sistema inmune en óptimas condiciones. De esta forma podrás defender tu cuerpo de ataques de agentes patógenos que conllevan a la presencia de enfermedades. Recuerda que para tener una buena calidad de vida, se debe tener un buen estado de salud, donde el sistema inmunitario juega un rol protagónico al actuar como barrera en la defensa del organismo contra las enfermedades. Nuestro canal se especializa en ofrecer temas interesantes relacionados con el ámbito de la salud, pues resulta importante tener un conocimiento general para mantenerte saludable, de modo que tu calidad de vida mejore. Te invito a conocer otros temas interesantes del área de la salud y cuidado del cuerpo. Solo debes suscribirte al canal y hacer clic en la campana para estar al día con las últimas novedades de nuestro contenido.